Esta mañana conversamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que está allá junto a nosotros. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Manuel. Muchas Buenos gracias. días, Connie. ¿Cómo está, ministro, por acompañarnos? Ministro, ¿en España está usted? Yo estoy en un tren viajando de Sevilla a Madrid, así que vamos a ver cómo resulta la conexión. Ya, debería resultar bien, es un bonito trayecto ese en todo caso. Oiga, ministro, sí. Tenemos varios temas que conversar, pero partamos por el IMASEC de mayo, que usted considera pone al país bien encaminado, que se está construyendo una base sólida de crecimiento para el año 2025, pero de todas maneras ha habido hartos cuestionamientos y sería interesante conocer también su visión de esto que algunos analistas han tildado como una cifra de papel, que finalmente no convence y que los meses que se vienen van a ser meses de números menores. Mire, no sé bien lo que se entiende por una cifra de papel. O sea, los cálculos en 12 meses son los cálculos que hacemos siempre para calcular crecimiento. Entiendo que la referencia tiene que ver con que habría una base de comparación que es relativamente baja. Así es. Y bueno, hemos tenido bases de comparación bajas, altas. Todos los últimos meses hemos estado evolucionando con tasas de crecimiento del 2,5% para arriba. Y el próximo mes probablemente también. Entonces acá, ¿cierto? ¿Por qué hay da una cifra de 3,2% con esa base? Bueno, básicamente porque durante todos los últimos meses la economía ha ido creciendo, se ha ido ubicando en un nivel tal, en términos de actividad, que excepto en un mes, aunque hay un mes bajo, se calcula una tasa de crecimiento del 3,2%. Yo encuentro que es positivo que discutamos un 3,2%. Antes discutíamos el 0 y tanto, discutíamos si un mes iba a ser negativo, si estamos pegados en el 2%. Bueno, ya no estamos en ninguna de esas situaciones. Así que eso es algo positivo. Por supuesto que no es todo lo que quisiéramos, queremos ir mucho más allá como país, pero para llegar hasta allá primero hay unas estaciones intermedias, por ejemplo, haciendo referencia que ahora voy en el tren, tenemos varias estaciones intermedias que pasar y esta ciertamente es una, y yo creo que es algo que... ¿Para llegar a dónde, ministro? Porque positivo. Usted va a llegar a Madrid ahora, pero ¿para dónde debiéramos llegar transitando por estas estaciones intermedias? ¿Cómo espera usted entregar la economía efectivamente en marzo cuando asuma otro presidente? Bueno, para este año nosotros teníamos proyectado un crecimiento de 2,5%. Surgieron dudas cuando se anunciaron, ¿no es cierto?, las medidas arancelarias en Estados Unidos, cuando surgió toda esta incertidumbre de la economía mundial. Eso no ha desaparecido, pero la economía chilena durante toda esta primera mitad del año ha mostrado bastante fortaleza y eso nos ubica en una posición bastante buena para que incluso con una segunda mitad del año recoja algo de ese impacto externo, probablemente nos vamos a mantener en torno al 2,5%. Así que aquellos que pensaban que había que hacer una gran corrección de las proyecciones económicas del año, creo que el ritmo al cual vamos avanzando no va a justificar un cambio de esa naturaleza. Ahora, y luego, ¿cierto? Eso ya significa que vamos a completar un segundo año con la economía creciendo por arriba de estos cálculos de tendencia de menos del 2%. Vamos a tener durante la segunda mitad del año un impulso importante del lado de la inversión. El propio Banco Central lo señaló en su informe de política monetaria. Así que la economía chilena va por un buen camino. Ministro, el Congreso despachó la ley de permisos sectoriales y se supone que tiene que comenzar a regir de inmediato con la reducción eventualmente entre un 30 y un 70% de tiempos de tramitación. ¿Cuáles son los efectos positivos inmediatos o próximos que uno debiera esperar en la economía producto de esta aprobación en particular? Bueno, esto va a permitir que así como ahora tenemos un conjunto importante de proyectos de inversión que están ya listos para iniciarse, al mismo tiempo se les vaya sumando nuevos proyectos que están en preparación, que están buscando, ¿cierto?, obtener los permisos correspondientes y que eso avance más rápido. Entonces, con eso podemos acelerar bastante el dinamismo de la inversión en Chile.
Esto, por supuesto, como se ha señalado, es solamente uno de las dimensiones de permisos que están recogidos en los proyectos del Ejecutivo. Hay otros 3 proyectos en tramitación. Probablemente el siguiente sea el de monumentos nacionales, porque es el que está más avanzado en su discusión, está todavía en una comisión en el Senado, pero se ha reactivado su discusión. Y esperamos también que logremos avanzar con los permisos ambientales, a lo cual vamos a sumar este proyecto de Fast Track para proyectos ligados a la descarbonización energética que vamos a presentar en unos días más. Así que todos esos elementos en conjunto creo que van a cambiar bastante la dinámica de lo que es, lo que es la aprobación de proyectos de inversión que son importantes para aumentar la capacidad productiva del país y estimular la demanda interna. La idea del proyecto aprobado para incentivar la inversión es reducir, por supuesto, los tiempos de tramitación, pero aquí va a depender del sector, del tipo de proyecto, porque se habla de un 30 a un 70% en la reducción del tiempo. ¿Va a depender exactamente de qué? ¿Del tiempo en implementar la ley o del tipo de proyecto y, por lo tanto, el tipo de permiso? Tiene que ver fundamentalmente con el tipo de proyectos, porque esta ley, ya podemos llamarla así, hace una distinción entre proyectos de distintas magnitudes y de distinta complejidad. Entonces va a permitir que proyectos que son más simples, que se les trataba exactamente igual que proyectos complejos, ahora van a poder avanzar aún más rápido, ¿no? Hay un análisis que hizo el Ministerio de Economía en función de las características, el tipo de permisos que hay que obtener y el tipo de proyectos de que se trata, que son los que más o menos marcan la velocidad en la cual se puede avanzar en la reducción de los plazos de aprobación. Ministro, pero ¿usted cree que hay que ponerle prioridad legislativa al tema de la evaluación ambiental? Porque, claro, se aplaude lo que se aprueba, ¿verdad? Pero también no son pocos los que están dando cuenta, y usted mismo también lo nombra en la enumeración que hace de las cuestiones pendientes. Sin cambios importantes en la institucionalidad de evaluación ambiental, estos cambios pueden quedar no tener el efecto deseado final. ¿Tiene que tener prioridad en la tramitación legislativa? ¿Va a hacer algo el Ejecutivo para apurarlo? Sí, o sea, a ver, tengamos claro que con la ley de permisos sectoriales ya todo lo que no son permisos ambientales se acelera. Ahora, el proyecto que modifica el sistema de evaluación de impacto ambiental está todavía en primer trámite y por lo tanto le queda todavía un trecho para aprobarse, pero sigue siendo relevante para el gobierno. Así que, bueno, yo ahora no estoy fuera del país, pero voy a chequear ahora a mi regreso exactamente cuál es la urgencia que tiene. Yo entiendo que se ha seguido viendo en la comisión, en las comisiones en las cuales se está discutiendo, y además a esto le vamos a agregar esta iniciativa sobre Fast Track para proyectos de descarbonización, así que no hemos abandonado para nada esta tarea. Yo incluso quisiera recordar cómo empezó todo esto, porque hace 2 años atrás todos nos preocupábamos y nos lamentábamos muchas veces por el tema de la permisología, pero a nadie se le ocurría cómo atacarlo. Cuando el ministro Grau planteó el desafío de tener un proyecto de ley marco para permisos sectoriales, muchos tuvieron dudas de que eso fuera materialmente posible de lograr, y más aún la dificultad de tramitarse en el Congreso, y ahora vemos que ya este proyecto se aprobó. Así que en términos de la disposición del gobierno a tomar la iniciativa, a hacer algo respecto de esto, en lugar de simplemente lamentarse o criticar, creo que indica una proactividad que a mí me parece que es muy valiosa, y puedo decirlo así porque además muchas de estas iniciativas han venido de ministerios distintos del mío.
Ministro, déjeme llevarlo ahora a otro tema también. Conocimos cifras del INE respecto del desempleo. El mercado laboral mostró un estancamiento, subió 8,9% a 8,9% en la segunda alza consecutiva. Hemos visto que la creación de empleo fue de 15.000 plazas digamos, lo que dicen los expertos es que el mercado laboral está mostrando un deterioro probablemente más rápido de lo que inicialmente se estaba mirando o se preveía. El desempleo femenino llegó a 2 dígitos por primera vez en prácticamente 4 años. ¿Qué se está haciendo para poder revertir esto? Sí, bueno, primero hay que destacar un par de cosas. Primero, en estas comparaciones en 12 meses, a propósito de que se hacía el punto en relación a la actividad, tenemos que recordar que hace 12 meses atrás fue la época en la cual se contrató a 25.000 encuestadores para el censo. Y eso en el momento, ¿cierto?, incrementó el empleo. Comentamos que iba a ser algo de carácter transitorio, y eso lo vamos a estar viendo en una base de comparación más alta durante todavía por lo menos un par de encuestas más de empleo. Por otra parte, el empleo en general tiende a responder con cierto rezago a la actividad económica. Estamos viendo ahora, hemos visto en los últimos meses una aceleración de esa actividad, así que deberíamos ver también una mejora en las cifras de empleo. Pero sin perjuicio de ello, ya desde hace algún tiempo habíamos venido trabajando con el Ministerio del Trabajo en la unificación de los incentivos a la contratación. Ese proyecto ya está listo para empezar su discusión legislativa. Ojalá que lo podamos aprobar rápido para que pueda empezar a operar. Y está justamente focalizado en lo que Juan Manuel señalaba, justamente en orientarse a estimular particularmente el empleo de mujeres y de jóvenes. Así que está llegando en un momento bastante oportuno, y ojalá que podamos tener una aprobación legislativa rápida. Ministro, aparte de la explicación que usted nos entrega sobre la herramienta, ¿verdad?, para medir el empleo, ¿cuánta claridad tiene usted respecto del impacto de las múltiples reformas que se han venido haciendo y que tienen, ¿verdad?, un impacto en el mercado laboral? 40 horas, salario mínimo, la misma reforma de pensiones y una larga lista adicional, ¿verdad? Pero esas son probablemente las fundamentales. Siempre se dijo durante la tramitación de todas esas iniciativas que esto podía tener un impacto en el empleo. ¿Cuánto de eso que estamos viendo hoy día? Sí, miren, en el caso del salario mínimo en particular, que ha tenido un aumento bien significativo, como sabemos, nosotros mostramos en la Comisión de Hacienda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la evidencia que podía haber sobre el efecto sobre el empleo. Y esa evidencia lo que muestra es que en general, respecto a los aumentos de ingreso mínimo, cuando hay en esta materia dos elementos. Primero, que los aumentos de ingreso mínimo básicamente van a compensar que hay sectores que tienen una menor capacidad de negociación y por eso tienen menores remuneraciones. Y por otro lado, cuando hay algún tipo de compensación a los empleadores, particularmente a las pymes, para perder ese efecto del ingreso mínimo, los impactos sobre el empleo, los impactos negativos sobre el empleo son menores. Eso, digamos, es producto de lo que se ha observado respecto a aumento del ingreso mínimo en el pasado, lo que se ha observado en otros países. O sea, hay muy pocos casos en los cuales uno realmente encuentre esa relación tan negativa. Ahora, lo otro que tenemos que tener claro es que lo que está bajo el empleo hoy día es en el empleo informal o no asalariado. O sea, el empleo no asalariado ha caído en los últimos 2 años de manera muy sistemática, mientras que el empleo asalariado ha aumentado. Entonces, hay aquí también unos elementos de oferta que se combinan con los temas de demanda para producir estas cifras. Déjeme preguntarle si usted cree, como ministro de Hacienda y economista de trayectoria, que si el país está preparado para un salario mínimo de 750.000 pesos, ministro, como propone el programa de Janet Jara, al menos hasta hoy día. A ver, el trabajo que se hizo con la Central Unitaria de Trabajadores y hasta un cierto punto con la Confederación de la Producción y el Comercio, se refería a lo que se llama un ingreso
de suficiencia, ¿ya? Y ese ingreso de suficiencia no es solamente el salario que paga el empleador, sino que tiene que ver con otros ingresos que recibe la familia en función de su situación socioeconómica. En Chile, en los últimos años, hemos tenido aumentos del ingreso mínimo, pero también hemos tenido aumentos del valor de esos beneficios. Particularmente el año pasado tuvimos un incremento muy significativo de la asignación familiar, del subsidio único familiar. Se han ido dando también otros beneficios con el corte del tiempo. Entonces, cuando se habla de salario de suficiencia, a aquello a lo cual se está apuntando, a eso se puede llegar por varios caminos, no solamente por la vía de aumentar el ingreso mínimo, sino que qué es lo que ocurre con el conjunto de ingresos que obtiene el hogar. Ya, pero eso no responde a mi pregunta, ministro. Claro, nos dejó... Si el país está preparado para un salario vital, como lo define el programa de Janet Jara, de 750.000 pesos. O sea, para eso lo que habría que hacer es calcular para un hogar tipo, los ingresos del trabajo que obtendría. Supongamos que hay, ¿cierto?, una persona que percibe, un integrante del hogar que percibe un ingreso mínimo, y en promedio en los hogares chilenos hay en promedio una fracción de un ingreso mínimo adicional. Y aparte de eso se reciben recursos por las cargas familiares. Eso en su conjunto hoy día ya está por encima de la línea de la pobreza. Y por lo tanto la brecha que hay respecto a esta cifra de 750.000 pesos es bastante pequeña que la que hay entre 539.000 pesos, al cual va a llegar el ingreso mínimo, y los 750.000. Entonces, para cuando se hace esa discusión, lo que hay que preguntar es exactamente si a lo que está respondiendo es al concepto de ingreso vital o de ingreso de suficiencia, que se analizó, que se estudió, que se cuantificó en el trabajo concordado con la CUT, y para llegar hasta aquí se contemplan también estas otras fuentes. Obviamente, si fuera solo a través del ingreso mínimo de una persona, llegar de 539 a 575.000 pesos sería mucho más difícil cuando hay que combinar estos otros componentes del ingreso familiar. Ministro, sabemos yo me imagino cuál va a ser su respuesta frente a lo que le voy a preguntar, ¿no? Pero aquí hubo un debate en los últimos días a propósito de una propuesta también que apareció en el programa de la hoy candidata del oficialismo, es decir, de su sector, respecto a fomentar el crecimiento en torno a la demanda interna, al consumo. Expliquemos por qué con eso no alcanza. Lo perdimos. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. No, ahí estoy. No, ahí ¿Escuchó o no? Ya. Creo que sé por dónde iba la pregunta, así que se la voy a contestar. Mire, a ver, primero yo entiendo que lo que se ha iniciado después del resultado de la elección es un trabajo junto con el conjunto de partidos del llamado oficialismo, para generar un programa común, ¿ya? Por lo tanto, habrá que ver qué ajustes, qué agregados, qué modificaciones hay respecto de lo que presentó Janet Jara en la primaria. Y en segundo lugar, respecto del tema de la demanda interna, bueno, yo creo que en eso lo que tenemos que ver es que históricamente en Chile los momentos en que la economía más creció fue cuando las exportaciones crecieron más que la economía. En el periodo del 90 al 2005, la economía creció en promedio alrededor de 5,5%, y las exportaciones 5,5%, ¿ya? Entonces, crecido de manera sostenida, han sido periodos en que las exportaciones han crecido de manera importante. Entonces, yo creo que la pregunta o el complemento a esa discusión sobre la demanda interna es lo que se espera de la inserción de Chile en el mundo. Si queremos seguir siendo un país que pone sus fichas en
en el vínculo económico con el mundo, en la exportación, en el desarrollo de nuestra industria exportadora. O sea, en este momento, ¿cierto? Tenemos áreas nuevas ligadas a la exportación que que se están desarrollando, como es el litio, como es el hidrógeno verde. Entonces yo me imagino que esas propuestas no implican desechar avanzar en esas materias, pero bueno, ya se irá aclarando con el correr de los días. Ministro, ¿ha hecho usted una reflexión, no sé si final o definitiva, pero alguna reflexión de la derrota de la candidatura de Carolina Toá? Yo sé que es una pregunta que puede ser complicada también, ¿verdad? Pero ¿tiene usted una mirada? Tengo una mirada, pero como yo no intervine en la campaña, y más bien el presidente nos pidió que nos quedáramos, que nos atribuyéramos a nuestras responsabilidades como ministro en el gobierno, es una reflexión que por el momento la voy a dejar para mí. Ya, en algún momento la podrá compartir entonces. En algún momento, efectivamente. Ya, ministro, muchas gracias. Suerte en el viaje. Bueno, que tengan un buen día y Igual. un saludo a la distancia a los auditores y auditoras de Radio Infinita.